Hola jóvenes, Dios les bendiga. Ahí donde ustedes se encuentran y aquí donde estamos nosotros, le damos las gracias a Dios por las bendiciones que permite nuestra vida. Y esta grande bendición de iniciar en este nuevo día, en el que cada uno de ustedes ha realizado sus actividades y estamos juntos para poder aprender más de Él, alabar su nombre, poder escuchar su palabra y realizar las actividades que se llevarán a cabo en estos momentos. Pero entre todos nosotros les damos la bienvenida y juntos les decimos... Bienvenidos. Puestos de pie, vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, nos allegamos a tu divina presencia por medio de tu Hijo Jesucristo, porque tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza, Padre de los cielos. Pero también te damos las gracias, Señor, por la vida de cada joven que se encuentra del otro lado de esta pantalla, Señor. Bendícelos, Padre de los cielos, en sus vidas, Señor. Conoces la situación que se vive en este mundo, Padre de los cielos, pero grande es tu amor, Padre, que no nos dejas sin palabra tuya, sin enseñanza tuya, Padre de los cielos, porque quieres que seamos mejores, Padre de los cielos. Quieres que aprendamos más de ti, Padre. ¿Qué es lo que piensas, Padre de los cielos? Gracias por darnos esta bendición, Padre de los cielos, pero también, Señor, todo lo que se llevará a cabo, la alabanza, la palabra tuya, Padre de los cielos, las actividades que se van a realizar, Señor, todo está en tus benditas manos. Que sea de bendición para cada joven, Padre de los cielos. Sigue bendiciendo estos momentos, Padre. Sabemos que vas a obrar mucho más de lo que te he alcanzado a pedir. Te doy gracias en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Decimos nuestros textos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, 9. Y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 12:1. Estamos atentos al canto. Dios les bendiga, jóvenes. Nos da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes y ha llegado el momento de entonar el canto correspondiente este mes. Recuerden que en la parte de abajo va a estar apareciendo la letra de esta alabanza y entonemos este canto con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y alabemos a Dios. 2, 3.
Continuamos con el texto, jóvenes. Dios les bendiga, jóvenes. Ha llegado el momento de aprendernos el texto que corresponde el día de hoy. Vamos a tomar nuestras sagradas escrituras y vamos a buscar Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Lo decimos todos juntos. Recuerden que en esta parte se está proyectando también el texto, pero que mejor pues leerlo en la palabra de Dios. Leemos Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y a la letra dice: a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Amén. Ahora, ¿cómo nos lo vamos a aprender? Va a ser de la siguiente manera. Aquí también ya les vamos a poner cómo debe de ser. Al inicio vamos a leerlo todos juntos hasta la primera coma. Después van a ser los varones hasta la segunda coma. Después las hermanas, que será hasta los 2 puntos y seguido. Y todos juntos vamos a leer lo que sería ya el final. Y decimos el texto al finalizar también todos juntos. Vamos a hacer la primera parte de repaso para que más o menos sepamos cómo es y después lo vamos a hacer ya sin que yo les vaya indicando. Y lo decimos todos juntos. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. ¿Varones? Que os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Hermanas? La bendición y la maldición, todos. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Deuteronomio 30, 19. Ahora lo dicen de corrido. Iniciamos. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Deuteronomio 30, 19. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora van a empezar los varones primero y después, van a empezar las hermanas y después los varones. Aquí ya igual en la diapositiva ya lo cambiamos de posición para que se guíen y hacemos lo mismo. ¿Empezamos, hermanos? A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Deuteronomio 30, 19. Ahora cerramos nuestra Biblia y lo decimos todos juntos. Ya la diapositiva la vamos a quitar y ya ahora sí lo decimos de memoria. Y empezamos, jóvenes. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Deuteronomio 30, 19. Dios les bendiga mucho, jóvenes, y pues así ya quedó memorizado nuestro texto y estamos atentos a lo que sigue, que es la palabra de Dios. Dios les bendiga, jóvenes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a seguir considerando nuestro tema de este mes, la eutanasia. Y para esto vamos a pedir la bendición de Dios a través de la oración, porque sabemos que sin Dios nada podemos hacer. Vamos a clamar al Señor. Bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos de tu ayuda en esta hora para poder entender tu palabra. Gracias porque tú quieres iluminarnos y que tengamos una postura firme y bíblica acerca de estos temas tan importantes. Danos de tu ayuda para comprender lo que tú quieres, tu voluntad, Señor. Creemos que así será, que estás con toda esta juventud de MIEPI, con todos los que están viendo esta transmisión, Señor, y que nuestra vida está en tus manos. Te damos muchas gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito es el Señor, jóvenes. Pues damos gracias a Dios porque sabemos que Dios quiere que tengamos estas
convicciones y estas posturas bíblicas ante las situaciones, ante los temas tan importantes, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Y como sabemos, estamos estudiando sobre la eutanasia, solo para recordar, ¿verdad?, qué es la eutanasia. Recordamos que es el acto, ¿verdad?, de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable, y con esto se quiere evitar que sufra. Es una muerte sin dolores, sin molestias ni sufrimientos físicos. Esto no está prohibido, no está aceptado en nuestro país, es una práctica prohibida y lo llama, ¿verdad?, homicidio por piedad. Y sabemos por la palabra de Dios que un homicidio es un pecado. Entonces, pues el Señor tiene una postura clara ante esta situación. Por eso hoy vamos a considerar la voluntad de Dios sobre la vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre la vida? Él es el dador de la vida. Por eso dice en Deuteronomio 30:19, que vamos a leer, y dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. El Señor quiere que tú consideres cuál es su voluntad y que entiendas que ella, su voluntad, siempre va a ir encauzada al bien de la humanidad. Porque lo que quiere Dios para nosotros son cosas de bien, no de mal. Entonces, Él sí, ciertamente nos ha dado un libre albedrío. Todos hemos oído esta palabra, libre albedrío. ¿Qué es esto? Este es el poder, la facultad que da Dios al ser humano para actuar como mejor le parezca. Es la facultad para tomar sus propias decisiones, ya sean buenas o malas. Pero Dios nos da esa facultad, ese libre albedrío. Y en su soberanía nos permite elegir entre la vida y la muerte, como lo dice Deuteronomio, donde hemos leído, entre la bendición y entre la maldición. Pero sobre estas elecciones que tomamos, Él nos muestra cuál es su voluntad, porque aquí mismo en Deuteronomio dice: escoge pues la vida. Sí nos da la libertad de nosotros determinar, escoger, nos da esa facultad de tomar decisiones, ya sean buenas o malas, pero sí nos enseña su voluntad y nos dice: escoge pues la vida. Qué bueno es Dios, que dentro de esta facultad que nos da de elegir, sí nos direcciona y nos muestra su voluntad y nos dice: escoge la vida. Y hemos recordado lo que es eutanasia, ¿verdad? Es la elección propia, porque para que se llame eutanasia no es una decisión de alguien, es nuestra, de la persona, de decidir si vive o muere. Pero dice el Señor: escoge la vida. Para esto vamos a entender cuál es la voluntad de Dios sobre la vida. Para empezar, necesitamos saber qué es voluntad, qué es la voluntad de Dios. Según la palabra de nuestro Dios, podemos leer en Romanos 12:2 que dice: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que primero nosotros, ¿verdad?, tengamos una renovación de nuestro entendimiento. Esta renovación viene a través del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y dice que teniendo esa renovación en nuestra mente, nosotros vamos a entender algo. ¿Cómo es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios tiene estas tres características, ¿verdad? Buena, que quiere decir que los planes de Dios son de bien y no de mal para nosotros. Dios jamás va a querer algo malo para la humanidad. Siempre ha dado la oportunidad de arrepentimiento, de un cambio, de una transformación. Y así es la voluntad de Dios, buena. Y dice que también es agradable. ¿Qué quiere decir? Aceptable, mucho mejor que lo que nosotros creemos. ¿Cuántas veces nosotros creemos saber qué está bien, qué está mal, qué decisiones tomar? Pero cuando nosotros nos enfocamos a la voluntad de Dios, entendemos que
que sí, nuestros pensamientos, como dice la Escritura, no son sus pensamientos, pero sus pensamientos son altos, son buenos, son agradables, son de bien. Entonces hacernos, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, someternos a su voluntad, es lo mejor. Así es la voluntad de Dios, buena, agradable y también es perfecta. ¿Qué quiere decir? Madura, completa. Entonces, si tú, joven, tienes esta convicción de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, vas a pegarte a la palabra y a hacer su santa voluntad y entender, ¿verdad?, que todos podemos tener diferentes opiniones. Tú vas a oír de la eutanasia y de esta postura en la sociedad, en la ciencia, pero tienes que tener bien firme tus convicciones de cuál es la voluntad de Dios y entender que es buena, que es agradable, que es correcta, que lo que Dios ha dicho ya y a lo que nos encamina es lo mejor. Entonces la voluntad es esto, pero ¿quién es Dios, verdad? Porque dices, bueno, esa es la voluntad, pero ¿de quién? De Dios. Dios es el Espíritu infinito y perfecto, en el cual todas las cosas tienen su manantial, su sostenimiento y su fin. Él es el creador y sustentador de la creación, del hombre, de todo lo que vemos, ¿verdad? Dice la Escritura que Él crió todo lo visible. ¿Qué vemos? Pues vemos a la gente, vemos la naturaleza, todo eso lo creó Dios, los cielos, la tierra, el mar. También lo invisible lo creó Dios, aquello que nosotros no alcanzamos a ver, pero que existe. Todo lo creó el Señor. Ya dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él, dice la Escritura en Colosenses 1, 16 y 17. Entonces todo lo que fue creado tiene un propósito. No fue, ¿verdad?, obra de la casualidad. No se equivocó Dios. Todo lo creó con un propósito. Entonces tu misma vida, mi vida y la vida de todos tiene un propósito. Fue creada con un fin. Y si su voluntad es que pasemos una dificultad, una enfermedad, una necesidad, tiene, ¿verdad?, eso un plan ante los ojos de Dios, ¿verdad? Algo que de bien para nosotros y los que nos rodean, porque todo fue creado por Él y para Él. Él es el creador y sustentador. Dice, ¿verdad?, el concepto que mencionamos hace un momento, en Él todas las cosas tienen su manantial, su nacimiento, su sostenimiento y su fin. Entonces Dios sabe, ¿verdad?, el tiempo de vida que nos da. Pero entonces, ¿cuál es la postura de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre la vida? Ya vimos que es voluntad, quién es Dios, pero ¿cuál es su voluntad acerca de la vida? Pues el Señor quiere principalmente que sea preservada. Eso es lo que quiere nuestro Dios, que la vida del hombre sea preservada. Ezequiel 33, 11 nos dice la palabra de Dios. Diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Cuál es la postura de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre la vida? Que sea preservada. En la Escritura encontramos muchos ejemplos donde Dios dio oportunidad al hombre y da oportunidad hasta el día de hoy de que el hombre se arrepienta. Dice aquí la Escritura, como en muchas otras partes, que Él no se complace en la muerte del impío, Él no se complace en la muerte del pecador. Dios quiere que se arrepientan, por eso envía mensajeros, por eso envió a su propio Hijo a esta tierra, para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿verdad? Dios no quiere la muerte del pecador, quiere que se arrepienta, quiere que viva. Dios prefiere la vida y no la muerte. Por eso siempre ha dado al hombre esa oportunidad de arrepentimiento. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor no los mató. El Señor, ¿verdad?, les dio una oportunidad. Y a toda la humanidad hoy la sigue dando. Él no quiere que el hombre muera. Él prácticamente está diciendo, ¿verdad?, no a la muerte, sí,
a la vida. La vida es un don de Dios. La muerte, ¿verdad?, es una causa, una consecuencia del pecado. Entonces, Dios sí nos da la libertad de escoger. Y cuando la persona decide, ¿verdad?, practicar la eutanasia, está rechazando el don de la vida, el regalo de Dios, y está escogiendo, ¿verdad?, la maldición. Entonces es importante que sepamos que la postura de Dios, la voluntad de Dios sobre la vida es que sea preservada. Y aún, ¿verdad?, dice la Escritura que el Señor está dando hoy esa oportunidad de que el hombre pues se arrepienta y viva. También la voluntad de Dios sobre la vida no solo es que sea preservada, por eso, ¿verdad?, el Señor, les vuelvo a decir, da esa oportunidad de arrepentimiento. No hay hombre que no haya escuchado el Evangelio. No hay hombre que no haya escuchado el mensaje de salvación y que pueda encontrar en Cristo una oportunidad. Dios también quiere que la vida del hombre, que la vida no solo sea preservada, también quiere que sea abundante. Por eso nos dice la Escritura en San Juan 10:10, así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestro Señor nos muestra aquí en su palabra el propósito de Cristo al venir a la tierra: buscar y salvar lo que se había perdido, deshacer las obras del diablo, y también para darnos vida en abundancia. El ladrón, que es Satanás, dice, él no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Esos son los propósitos de Satanás. Pero el propósito de Cristo es dar vida, y una vida abundante. En abundancia, ¿qué quiere decir? Plena, limpia y redimida por su sangre. Una vida donde podamos, ¿verdad?, disfrutar del perdón de pecados y de la plenitud de la vida de Cristo. Una vida en paz, una vida productiva, una vida con propósito, una vida en el Señor que le alabe, que le busque, que le bendiga, que le sirva, que esté, ¿verdad?, a su servicio. Esa es la vida que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Porque mucha gente decide, no solo en la enfermedad, sino en alguna otra circunstancia, quitarse la vida, porque dice, esta vida no tiene sentido, no tiene caso vivir, no tiene caso despertar todos los días. Aún, ¿verdad?, en cualquier situación difícil dice, ¿por qué estoy pasando esto? Pero cuando la vida tiene un propósito, cuando la vida es abundante en Cristo Jesús, podemos entender que aún, ¿verdad?, la enfermedad, aún el sufrimiento tiene un propósito en Dios. Y entonces, ¿verdad?, se acepta la voluntad de Dios con gozo y con alegría. Y es Dios quiere que vivamos esa vida abundante que vino a ofrecer nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios sobre la vida? No solo que sea preservada y que sea abundante, también, ¿verdad?, que sea eterna. Dice también la Escritura en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor no solo quiere la vida que sea preservada para la salvación, que sea abundante, sino aún quiere, ¿verdad?, que también sea eterna. Tú y yo tenemos un alma, esta es eterna, ya sea para bien o para mal, pero es eterna. El alma es inmortal, no tendrá fin. Y la palabra de Dios nos dice que un día va a resucitar. Y la voluntad de Dios, ¿verdad?, es que lo hagamos para vida eterna. Pero para eso necesita el hombre recibir a Jesucristo como Salvador, tenerlo en su corazón. Y dice el Señor Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces el que está en Cristo, aunque muera, ¿verdad?, un día va a resucitar, pero para vida eterna. Dios promueve la vida y la quiere, ¿verdad?, que ésta se prolongue, no en las mismas características, pero que se prolongue para la eternidad. Él está, ¿verdad?, en contra de la muerte, aún la muerte del pecador. Y entonces, si la eutanasia promueve la muerte, por lo tanto está prácticamente
en contra de la voluntad de Dios. Esa es la postura de Dios ante la vida. El Señor quiere que esa vida sea preservada, que la vida del hombre sea abundante y que sea eterna. Y todo esto es a través de Jesucristo, nuestro Señor. Porque Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es vida. Quien promueve la muerte, ¿verdad?, es el enemigo de nuestras almas. La eutanasia, ¿verdad?, que es esa muerte solicitada por el hombre, por el paciente, es, ¿verdad?, para la sociedad una salida a sus problemas, una salida, ¿verdad?, una respuesta a las situaciones difíciles de este mundo. Pero la Escritura es clara, el Señor es claro en su postura. Nadie tiene derecho de decidir sobre las vidas ajenas, ni aun nosotros sobre nuestra propia vida. El que tiene la autoridad y la determinación sobre nosotros es Dios. Es Dios. Y aún les decía hace un momento, sabemos algo, la muerte es inevitable. Todos vamos a morir. Pero, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? Es una decisión que solo le pertenece a Dios. Solo le pertenece al Señor, porque nuestro Dios es soberano y Él decide, ¿verdad?, cómo y cuándo será, cómo y cuándo, ¿verdad?, va a acontecer. Así lo dice la palabra del Señor. Y por último vamos a leer, ¿verdad?, que así es la voluntad de nuestro Dios. Dice Eclesiastés 8:8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Nadie tiene potestad sobre el día de la muerte. Es clara la palabra del Señor. Entonces, ¿verdad?, nosotros debemos entender que la eutanasia está usurpando la autoridad de Dios. Ya sé que el hombre, ¿verdad?, diga, es que, ¿por qué estoy sufriendo así? Ya no quiero vivir, pero aún en ese dolor hay un propósito de Dios y es algo real. Hay un caso que servidora le tocó vivir de muy cerca, donde, ¿verdad?, hablaron a las familias para avisar que iban a desconectar a un muchacho en Estados Unidos porque tenía, ¿verdad?, ya no había esperanzas para él de vida y lo iban a desconectar. Pero esto llegó a oídos, ¿verdad?, de familia cristiana y dijeron, no lo hagan. Y enviaron siervos de Dios a su familia, se empezó a orar y llegaron pastores en Estados Unidos ahí, a donde estaba ese muchacho, ese hospital, y les predicaron de Cristo en esa condición. Y testifican, ¿verdad?, que ese muchacho ya no hablaba nada y él lloraba cuando oía el Evangelio. Y Dios obró de manera de manera milagrosa, porque es muy difícil que lo mandaran a México. Del hospital de ahí de Estados Unidos lo mandaron a México, a su estado, allá en Morelos. Y ahí él siguió escuchando el Evangelio y su familia también. Y para la honra de Cristo Jesús, ese muchacho, ¿verdad?, se cree por fe que fue salvo. Y su familia, parte de su familia, también aceptó a Cristo como Salvador. Porque Dios en todo tiene un propósito. Por eso nosotros no podemos determinar. La eutanasia usurpa la autoridad de Dios. Y como cristianos entonces, joven, tú y yo debemos tener claro esto, la postura de Dios, la voluntad de Dios sobre la vida. Él quiere que sea preservada, abundante y que sea eterna. Y como cristianos no debemos practicar ni promover, ¿verdad?, bajo ninguna circunstancia esta práctica de la eutanasia, porque Jesucristo es la vida. Dios te bendiga, joven. Vamos a dar gracias a Dios porque Él nos ha enseñado, ¿verdad?, su bendita palabra, y que esté firme estas convicciones en nuestro corazón. Oramos. Bendito Señor, muchas gracias por tu palabra. Tú eres bueno con nosotros y nos enseñas, Señor, cuán importante es someternos a ella. Gracias, Señor, que tu voluntad sea hecha en nuestra vida y que, Señor, podamos entender que en medio de la dificultad, el dolor y la enfermedad, tú tienes un propósito, Señor, que tú eres el autor y sustentador de la vida, Señor, y de tu creación.
oración, que nos podamos someter a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, y que así, Señor de los cielos, siempre sea glorificado tu santo nombre. Gracias por esta juventud, gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Jóvenes, Dios les bendiga. Ha llegado el momento de realizar nuestra actividad creadora y va a ser lo siguiente, que de acuerdo a lo que aprendimos en nuestra lección, vamos a realizar un cuestionario. Yo les voy a ir leyendo las preguntas y ustedes en casa pueden irlas contestando y también les voy a dar la respuesta. Entonces son 3 preguntas, jóvenes, y vamos a comenzar. Primer pregunta, ¿cómo es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Le damos la gloria a Dios por su bendita voluntad. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién es Dios? Dios es el Espíritu infinito y perfecto, en quien todas las cosas tienen su manantial, su sostenimiento y su fin. Le damos también la gloria a Dios. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre la vida? De acuerdo a lo que aprendimos en la lección, es que sea preservada, que sea abundante y que sea eterna. Y esta sería nuestra actividad creadora, jóvenes. Vamos a estar atentos a lo que sigue. Dios les bendiga, jóvenes. Ya hemos terminado nuestra lección y nuestra actividad, así que lo que continúa es el trabajo manual. Recordemos que es un tríptico con el tema de la eutanasia y lo que opina Dios acerca de ella. Y nuestra tercera lección nos conlleva en la voluntad de Dios. Así que, ¿cómo podemos saber la voluntad de Dios? A través de su palabra. Gloria a Dios. Pero, ¿quién es Dios? Es el Espíritu infinito y perfecto, en quien todas las cosas tienen su manantial, sostenimiento y fin. Gloria a Dios. Nos falta añadir algo más. ¿Qué hemos aprendido? ¿Quiere Dios que vivamos o que muramos? ¡Que vivamos! Amén. Así que vamos a añadirle tanto cómo podemos conocer su palabra, quién es Dios y también cuál es su voluntad. Podemos apoyarnos también de la palabra de Dios a través de lo que hemos visto en esta lección, como por ejemplo esta porción. Diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Podemos añadírselo. También podemos poner, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. También podemos poner que el propósito que quiere o que tuvo el que Jesucristo viniera al mundo es que vivamos y no solamente tener vida física, sino también la vida eterna. No quiere que vayamos a condenación. Hay que poner también esto, porque el propósito es que evangelicemos, que lo compartamos con quien lo necesite o simplemente para llevar la palabra de Dios a alguien más. Hasta este punto llevamos 2 caras llenas y la tercera más o menos como una tercera parte. Pero les voy a pedir que para la siguiente lección me traigan, por favor, las redes sociales de su iglesia, si es que las tienen. Si no, pueden ser las del movimiento, la dirección de su templo, los teléfonos y también los horarios. Y vayan preparando igual la letra del canto que hemos repasado a lo largo de este mes. Así que con ayuda de Dios hay que hacer esto y que el Señor les bendiga. Jóvenes, ha llegado el momento de ser despedidos. Recordamos que hoy aprendimos sobre la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Estando de pie, vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias una vez más porque has estado con nosotros en estos momentos, Señor. Mas hemos aprendido hoy, Señor, sobre tu voluntad y sabemos que es buena y perfecta para nuestras vidas, Señor. Y tú quieres, Señor, que cada joven, Señor, tenga tu voluntad, Padre eterno. Muchas gracias por todo lo que se llevó a cabo, Señor, por el canto, Señor, por la actividad, Señor, por el trabajo manual, Señor, pero lo más importante, Señor, que hemos aprendido de ti, Señor, que hemos aprendido más de tu palabra, Señor, y sabemos que será eficaz para cada vida, Señor, de nosotros.
Muchas gracias te damos por todo, Señor. Sigue estando con nosotros en estos días, Señor, y que estemos llenos de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decimos nuestros textos lemáticos, jóvenes. Y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 12:1. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmos 119:9. Nos vemos la próxima semana, jóvenes. Dios les bendiga.